Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Europa, zonas de conflictos. Ese es el título de nuestro programa en la noche de hoy. Estaremos, como bien dice nuestro título, poniendo nuestro ojo analítico sobre esta región del mundo. Estaremos hablando sobre la crisis política que vive España, también la situación en Gran Bretaña y el resto de la Unión Europea respecto al proceso del Brexit y también otros asuntos importantes desde el punto de vista económico y político que están marcando la vida en el mal llamado Viejo Continente. Me acompaña en la tarde de hoy para este análisis el doctor Leider Rodríguez Hernández, vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa Curí, también profesor titular de este centro académico, el doctor Juan Sánchez Monroe, embajador y profesor titular también del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, y el colega Luis Miguel Cabrera, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y también, analista de temas internacionales. Con ellos vamos a estar analizando hoy la situación en Europa. Ya conoce nuestros temas, conoce también nuestros invitados. Quédese con nosotros, por favor. Pero vamos a comenzar con nuestra habitual noticia del día. Tiene que ver en esta ocasión con Estados Unidos. 70 premios Nobel han dado su apoyo abierto a la candidata demócrata Hillary Clinton. Una carta abierta que, según medios de Estados Unidos, dirigida al pueblo de ese país y que ha sido firmada, según estos medios de prensa, las noticias que han circulado en el día de hoy, por 70 personalidades, como decía, ganadoras del premio Nobel, que ofrecen su apoyo a la candidata presidencial de la demócrata Hillary Clinton. Los acreedores del Nobel en diferentes especialidades afirman que la victoria de la candidata presidencial demócrata permitirá, dicen, preservar las libertades del país, salvaguardar la seguridad nacional y unir a la nación para trabajar hacia un futuro mejor. Insistieron en la necesidad de que Clinton resulte la elegida en las elecciones de noviembre porque, en opinión de los firmantes, el próximo mandatario de Estados Unidos tendrá que enfrentar los efectos devastadores de enfermedades debilitantes como el Alzheimer y el cáncer, la necesidad de fuentes alternativas de energía y el cambio climático y sus consecuencias. Demandaron además de un vigoroso apoyo para la ciencia y la tecnología y la seguridad de que el conocimiento científico informará a la política pública. Dice que la carta agrega que de la electa presidenta de Estados Unidos dependerá una firme promoción de los organismos de ciencia, iniciativas para promover la innovación y políticas sensatas de migración y educación. Es el criterio de estos 70 ganadores del premio Nobel. Recordar que hoy también será el tercer y último debate presidencial en Estados Unidos en medio de escándalos por ambos partidos. Los videos que muestran a un Donald Trump insultante y falta de respeto en el tema de las mujeres, con las mujeres, que ya ha afectado su campaña, y también Hillary no se ha librado. Filtraciones de la página Wikileaks sobre algunos detalles y trapos sucios, vamos a decir así, no solamente de su campaña, sino también de algunas personas que trabajan con ella en este propósito. Esta es nuestra noticia del día. Vamos ya al primer tema de nuestra mesa redonda en la noche de hoy. Este sábado se cumplen 300 días desde que Mariano Rajoy y su ejecutivo quedaron en funciones. Dos elecciones no concluyentes en diciembre y junio en España han dejado al conservador Partido Popular al frente de un gobierno provisional. La falta de un ejecutivo es ya una de las mayores preocupaciones del país. Ahora, a falta de más de 2 semanas de la fecha límite para formar un gobierno, los partidos siguen evaluando posibles pactos. Desde el seno del tercer partido más votado, dicen estar dispuestos a colaborar con los socialistas. Nosotros tenemos las puertas de Podemos y del espacio político que representa Podemos abiertas para todo el mundo que quiera aportar, y yo creo que eso es una decisión que tendrán que tomar ellos en su caso. Quiero decir que yo ahí quiero ser muy escrupulosa y quiero ser muy respetuosa. La formación morada asegura que la crisis del Partido Socialista preocupa a Podemos, pero criticó el hecho de que se intente resolver esa situación con una abstención. La forma de resolverla que están teniendo implica un intento de cierre oligárquico, un intento de cierre de esta crisis de régimen
que beneficia a los privilegiados y no a la mayoría social castigada por la crisis. Entonces, para nosotros la crisis del Partido Socialista no es, digamos, pues eso, algo de lo que sentirnos felices, orgullosos o de lo que ver algo en lo que aprovecharnos. Ciudadanos aún así sigue con esperanzas. Señala que tras 9 meses de bloqueo todavía es posible un cambio. Somos optimistas y creemos que cada día estamos más cerca de que por fin el cambio llegue a España. Creemos que tanto en diciembre como en junio los españoles votaron cambio y en cuanto se ponga a funcionar de una forma ordinaria esta legislatura, los españoles van a notar cómo ese cambio ha llegado. Es verdad que el cambio no ha llegado al gobierno, pero el cambio ha llegado al Congreso de los Diputados. Después de todo, España debe esperar que los socialistas, mediante una previsible abstención en el Parlamento, permitan a Rajoy formar gobierno. El Partido Socialista tiene que reunir a su órgano directivo, el llamado Comité Federal, para decidir una abstención total o parcial de su grupo parlamentario. Bueno, el lunes de la semana pasada, precisamente, Luis Miguel, estábamos analizando aquí la situación en España, una crisis política bastante aguda, pero que cambia día tras día, y sería bueno quizás comenzar la mesa con una actualización, con el tema de España, pero sobre todo con una actualización de lo que está pasando en ese país, cómo se están pronunciando los diferentes partidos con respecto a la falta de gobierno, qué se vislumbra en el camino, cómo está la crisis dentro del PSOE. Bueno, buenas noches, Oliver, también a nuestros compañeros y por supuesto a la teleaudiencia. Efectivamente, como decía el reporte, ya van más de 300 días sin un gobierno electo en España, o sea, con un gobierno en funciones que encabeza el Partido Popular y Mariano Rajoy como su presidente, y todavía continúa la inestabilidad y la incertidumbre de qué va a suceder en los próximos días. Ahora mismo lo que más está dando de qué hablar es la situación que tiene, la situación interna del PSOE, que hasta cierto punto tiene, digamos, la llave para resolver la crisis en este momento que tiene España. O sea, luego de la dimisión de su presidente, porque no pudo consensuar dentro de su partido una decisión con la que él estuviera de acuerdo, pues las dos opciones que tiene en este momento ese partido es o abstenerse en una votación y permitir que el Partido Popular nuevamente tome el gobierno, o negarse y provocar unas elecciones, o sea, unas terceras elecciones en España. Ambos escenarios, que sería el 25 de diciembre, ¿no? Exactamente. Ambos escenarios fatales, por numerosas razones. O sea, darle el poder al Partido Popular sería desde cierto punto de vista algo que desacreditaría mucho a las fuerzas políticas, y que además es algo que le están cuestionando mucho, como veíamos anteriormente, el partido Podemos. Y bueno, por otra parte, digamos que provocar unas nuevas elecciones en España sería echarle la culpa o asumir la culpa al Partido Socialista Obrero Español de nuevamente entorpecer el proceso o iniciar el proceso de nuevo. Y supongo que también para las bases sería fatal, porque las bases me imagino que también están divididas en ese sentido, ¿no? Como vimos la cúpula del PSOE, las bases del PSOE, unos quieren bueno, permitir la formación de un gobierno y otros no. Supongo que también sea así, ¿no? Exactamente. Lo que al parecer parece que va a suceder es que se van a abstener, o al menos los principales dirigentes de esta Comisión Federal que está en estos momentos vigente es favorable a abstenerse, permitir un gobierno del Partido Popular, porque a su juicio eso les va a favorecer a ellos para, digamos, reconstruir un partido que ha sido golpeado en los últimos procesos electorales y que está en estos momentos muy débil. Y además consideran también que llevar el país a un proceso eleccionario va a favorecer, como indican las encuestas, al Partido Popular, que dicen que incrementaría sus resultados, o sea, se favorecería hasta en un 5%, y además tendría también el Partido Podemos, que le está casi que pisando los talones al PSOE, pues también se fortalecería. Entonces es una especie de una coyuntura entre crisis de gobernabilidad y también la posición del partido, que ubica al PSOE en una situación realmente compleja en estos momentos. Ahora, ¿cuál crees tú que es la fuerza política más beneficiada de esta crisis? ¿Crees que el Partido Popular está sacando partido de todo esto? Bueno, definitivamente. De hecho, en estos momentos están, digamos que, más bien callados, ¿no? Porque les va a favorecer que el PSOE, por supuesto, se abstenga. Incluso en ese caso ya están haciendo algún tipo de concesiones y diciendo que van a favorecer el diálogo o las digamos, decisiones consensuadas para, digamos, suavizar o permitir, ¿no?, que el PSOE se abstenga y les dé el gobierno próximamente. Y los argumentos, quizás algunos pronunciamientos de los
políticos más importantes al respecto de esta situación? Bueno, la posición del partido es esta que te estaba comentando, que ellos no dejan de reconocer que en estos momentos la llave para resolver la situación la tiene el Partido Socialista Obrero Español. Por parte o sea, los otros dos partidos, Podemos y Ciudadanos, digamos que se afilan los dientes porque de todas maneras el PSOE va a perder. Y quizás no sea apropiado decirlo así, pero pudieran hacer leña del árbol caído y beneficiarse ellos de alguna manera. Y de hecho el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho declaraciones bastante fuertes contra el Partido Socialista Obrero Español en lo que se refiere a entregarle el gobierno al PP. Ya, bueno, no, y también hay que ver la situación que se da en una posible abstención del Partido Socialista Obrero Español, porque igual Mariano Rajoy entonces gobernaría, pero gobernaría en minoría, cosa que también va a limitar mucho también, así que la crisis política en España, no sé qué piensa Leide, no solamente se va a resolver ahora cuando tenga un gobierno oficial, sino también lo que va a pasar mucho más allá. Pero quería preguntarte, el concepto de ingobernabilidad, muchos hablan de España como un país con una crisis de ingobernabilidad, más que una crisis política. ¿Estás de acuerdo con esto? Y sobre todo, en el contexto de la Unión Europea, para ir ampliando el diapasón, ¿cuáles son las consecuencias que está sufriendo España por esa crisis, como país miembro de la Unión Europea? Buenas noches, Oliver, y a todos los televidentes que nos siguen en la mesa redonda. Yo pienso, en relación incluso con el título de la mesa, que España, Europa y la Unión Europea en su conjunto lo que está sufriendo son múltiples crisis. Crisis, como decían ustedes, económicas, sociales, políticas, digamos, crisis de migración, crisis también de refugiados, crisis con el Brexit, crisis con muchos temas que son el resultado de la crisis sistémica del capitalismo agudizado con la crisis económica a partir del año 2008 hasta la actualidad, que Europa no ha podido resolver, y con el desmontaje del sistema de bienestar general, que ha creado más pobreza, desigualdad y ha alejado a los ciudadanos de la construcción y del proceso de integración europea. En ese sentido, yo pienso que en el caso de España es singular. No todos los países europeos podemos, en ese contexto general de crisis sistémica, del capitalismo y de recesión económica, podemos caracterizarlos en la misma situación. Yo creo que el caso de España, por lo que decía Luis Miguel, es un caso muy singular, donde las contradicciones entre la sociedad civil, el mercado y el Estado se han agudizado de una manera tal que han provocado ese debilitamiento que se decía en el reportaje, o la quiebra del sistema político español, que en los últimos 30 años se había mantenido equilibrado en torno a las conquistas sociales de sanidad, formación educacional, de acceso a cotizaciones, a un buen salario, etcétera, etcétera, que eran los beneficios y los derechos económicos y sociales. Y con un bipartidismo que lucía fuerte, ¿no? En el tema político e ideológico que mantenía ese equilibrio. Hoy eso no existe. Hay una aguda lucha por el poder entre esos dos partidos políticos, que ha hecho al mismo tiempo, con todo ese fracaso, digamos, político, ideológico y económico, que emerjan otras fuerzas políticas en España, como Ciudadanos y Podemos. Eso ha permitido también que el Parlamento español esté fragmentado, y que aunque gane las elecciones, si hoy se hace otra elección, una tercera votación para hacer una investidura o tratar de lograr una investidura, si finalmente el PSOE acepta o se abstiene en el Parlamento, tal vez vuelva a ganar, lo más seguro, el Partido Popular. Pero no va a lograr la mayoría de votos porque ese Parlamento está fragmentado. Y pasaría entonces lo que yo de alguna manera comentaba, y es que Rajoy tendría que gobernar en minoría, lo cual crearía una cantidad de problemas tremendos. Tremendo. Porque el PSOE quizás, pienso, que va a tratar también de lastrarse de la culpa esta de haber permitido que Rajoy gobernara, y a lo mejor hace una oposición ahí férrea, ¿no? Hay una lucha por el poder entre los partidos, y hay una lucha, como decía Luis Miguel, de poder al interior del PSOE, donde la tendencia de derecha ha sustituido, ha dado un golpe prácticamente a Pedro Sánchez, que se oponía a hacer una alianza con el PP, porque esos políticos corruptos del PP han llevado también a esa quiebra, debilitamiento del sistema político español, también por su participación en paraísos fiscales y por
la competencia que existe también por espacios electorales entre muchos más partidos, y ese sistema político bipartidista hoy se ofrece estrecho para las cuotas de poder que ellos necesitan para lograr que un partido se haga hegemónico en la política interna española. Es un asunto muy complejo y es un caso singular dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Por eso es que ya se lleva más de un año sin jefe de Estado, sin presidente. Casi 300 días, casi un año. ¿Sí? 300 días, casi un año. Pero esto es un caso particular, singular, que tiene que ver con la política española, con la cultura política española, con la falta de una cultura de negociación y de diálogo entre esos partidos que han jugado una política de suma cero para, de alguna manera, evitar que una u otra fuerza política alcance la mayoría de escaños en el Parlamento, debilitando así el sistema político español y al tradicional bipartidismo. Por otra parte, están las fuerzas políticas que han emergido como Ciudadanos y Podemos, que también han logrado acuerdos y plataformas en otras regiones, con pequeños partidos en territorios como Cataluña, Valencia y Galicia, y eso también divide y crea conflictividad al interior de la política española, y también que ese deseado referendo independentista en Cataluña es uno de los temas que también divide a los partidos políticos españoles, y especialmente hay una situación entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español que están opuestos a en esta mesa que habla de conflicto. No puedo dejar de mencionar a este tema porque durante un año en que España no ha tenido presidente, este conflicto o esta tendencia hacia el separatismo en Cataluña ha cobrado mayor fuerza. Y esa es una de las cosas que preocupa a la clase política española, al establishment español, que esto ha tomado fuerza, auge, y han avanzado en esa causa y en esa reivindicación cuando el gobierno central ha estado ausente. Estaba leyendo en un periódico digital hoy que la Unión Europea ha abierto 98 procedimientos de sanciones contra España, o sea, por todo este problema de la ingobernabilidad que parece que le ha obligado a España a quedar mal con respecto a sus obligaciones, algunas de sus obligaciones dentro de la Unión Europea. ¿Cómo entonces usted valora esa relación España-Unión Europea en medio de esta crisis? Eso también da la medida de que existe una cierta parálisis de funcionamiento de la Unión Europea, y da la impresión de la irrelevancia, ¿no?, de funcionamiento, de funcionalidad en la Unión Europea actualmente, porque si España es uno de los países que más viola las leyes de la Unión Europea, por ejemplo, los impuestos sobre los hidrocarburos, contrariando así el derecho comunitario, si hay violaciones también sobre el mercado único, se habla de más de 60 demandas sobre las violaciones del mercado único, que es un acuerdo, un tratado muy importante de la Unión Europea. Si hay denuncia de irregularidades de la sociedad civil, de los ciudadanos, de las empresas y de las organizaciones, creo que es porque hay cierta pérdida de legitimidad hacia la legalidad o lo que está constituido por parte de la Unión Europea. Estos procesos comienzan con una carta de emplazamiento a las autoridades de estos países, en este caso de España, después hace un dictamen de la violación de las leyes y después se hace una denuncia ante el Tribunal de Justicia. El único caso de estas demandas y de estos juicios no solo es España, Grecia, Italia, Francia, Portugal, Austria, Polonia han estado involucrados en estos procesos en torno a violaciones sobre la energía, el medio ambiente, el mercado interior, la justicia o el funcionamiento de los mercados de capitales. Por eso decía al inicio que es el resultado de los desequilibrios entre la sociedad, el mercado y el Estado, y al mismo tiempo el distanciamiento que hay entre la ciudadanía y el propio Estado y el mercado frente a lo que está constituido por los tratados de la Unión Europea, y eso nos lleva a la necesidad que tiene la Unión Europea de reformularse a través de nuevas políticas, un nuevo tratado de la Unión Europea, políticas fiscales, sociales, monetarias, incluso de gobernanza dentro de la zona euro, a la cual España es uno de los países que
es uno de los países que pertenece. Armonizar todas esas políticas es necesario para, decirlo de cierta manera, como decimos nosotros aquí, actualizar los acuerdos y los tratados de la Unión Europea para que se cumplan, porque si no, pensamos que la Unión Europea corre riesgo de paralizarse o darle la impresión que no está funcionando bien. Bueno, muchas gracias, profesor, por este análisis. Gracias. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, y precisamente anoche hablaba, por teléfono con el profesor Juan Sánchez sobre uno de los temas que vamos a tratar aquí en la mesa, el tema del Brexit, de la situación que se ha dado en Gran Bretaña, y el profesor, me comentaba una serie de criterios bastante interesantes, ¿no? Criterios personales, por supuesto, con lo que está sucediendo y con las consecuencias que puede tener. Le dije, profesor, le voy a dar ese tema en la mesa mañana. Pero primero vamos a ver un reportaje de una televisora extranjera que nos actualiza un poco sobre cómo se está moviendo este proceso, este complicado proceso. Entonces después estamos de vuelta en un par de minutos para comenzar nuestro análisis. ¿Está bien? Muy bien. Vamos. El Tribunal Superior de Londres estudia si el gobierno de la primera ministra Theresa May tiene legitimidad para ejecutar el Brexit sin el permiso explícito del Parlamento. Hoy se celebró la segunda sesión de este proceso que comenzó el pasado jueves, impulsado por diversos ciudadanos que se hicieron sentir en los exteriores del tribunal y que han iniciado un procedimiento que obliga a los jueces a examinar el alcance de los poderes constitucionales del Ejecutivo y que, de prosperar, obligaría a May a someter a votación la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia la desconexión con la Unión Europea. Los abogados contratados por la empresaria Gina Miller y un grupo autodenominado The People's Challenge o el Desafío del Pueblo ha recogido fondos de miles de personas a través de Internet para argumentar en contra de la posición del gobierno ante los 3 magistrados del tribunal. La ambigüedad del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece que un Estado puede dejar la Unión Europea de acuerdo con sus propios requerimientos constitucionales, ha llevado a un desacuerdo entre los expertos legales en un país que no tiene constitución escrita. Una decisión contraria al gobierno implicaría que May no podría activar el artículo 50 antes del fin del primer trimestre de 2017, tal y como ha anunciado, sin antes pasar por la Cámara de los Comunes. Bien complicada, profesor, la situación en Gran Bretaña para implementar esta salida de la Unión Europea. ¿Por qué un camino tan difícil? ¿Por qué, o cómo evalúa usted estas complicaciones que ya veo que no solamente son según los tratados europeos, sino también al interno del país, que si las leyes, que si el Parlamento, que si la primera ministra? ¿Cómo lo evalúa usted? Sí, efectivamente, en primer lugar quiero darte las buenas tardes y las buenas tardes también para mis colegas aquí presentes, para los televidentes, para los radioyentes. El tema del Brexit es un tema que se nos ha presentado tradicionalmente de una manera muy interesada, en que efectivamente nos llevemos la impresión de que el pueblo británico, es un pueblo que no sabe lo que hace. Parece que es una locura el Brexit. Y yo para nada pienso que sea un pueblo que no sabe lo que hace. Al contrario, pienso que la historia demuestra que los británicos saben lo que hacen. El problema del Brexit tiene que ver con la disparidad de poderes que hay entre lo que es la Unión Europea y los Estados nacionales. La Unión Europea es el poder de las transnacionales, del capital multinacional. Y los intereses de ese capital multinacional no siempre coinciden con los intereses nacionales. Incluso yo diría que en muchas ocasiones son totalmente contrarios. Se dice que
en el Brexit los que votaron por salir de la Unión Europea eran los viejos. Es decir, los jóvenes estaban por estar en la Unión, los viejos por salir. Que los intelectuales y los que tenían educación superior estaban por estar dentro de la Unión y, bueno, los que tenían baja educación estaban por salir. Es decir, nos pintan un cuadro como si efectivamente los que votaron por salir de la Unión Europea fueran, pues bueno, una especie de categoría de segundo rango, ¿no?, de los ciudadanos de Inglaterra. Y nada de eso. Los que votaron por salir de la Unión Europea fueron los obreros, fue la clase obrera inglesa la que se fue de la Unión Europea. ¿Por qué se fue? Bueno, se fue porque el capital transnacional afecta seriamente los intereses de esa clase obrera. Primero los afecta introduciendo mano de obra muy barata en Inglaterra que le quita los puestos de trabajo. Por eso es tan importante o tan fundamental todo el debate que hay con respecto a la emigración y a la entrada libre en la Unión Europea, en Gran Bretaña. Y el segundo elemento, porque este capital transnacional, cuando se le pone muy difícil la situación con la fuerza de trabajo en un país porque tiene que pagar mucho, traslada la producción para otro lugar. Se lleva a la fábrica y los obreros se quedan sin trabajo. Es el caso que se ve constantemente en Europa. Lo vemos particularmente con las empresas productoras de automóviles, las francesas, las alemanas, se mueven, se van para otro lado y dejan a los obreros botados en la calle. Por tanto, ese es un sistema que afecta directamente los intereses de la clase trabajadora inglesa, y la clase trabajadora inglesa pues votó por salir de la Unión Europea. Por eso yo decía que para nada los ingleses en este caso fueron ¿cómo se llama? Tontos o fueron equivocados. El Brexit desde luego que tiene consecuencias. Tiene consecuencias en primer lugar para Inglaterra. Bien, va a ser mucho más difícil que le quiten, que introduzcan fuerza de trabajo barata en Inglaterra. Es muy frecuente que la propaganda, los grandes medios nos presenten la oposición a cualquier política migratoria como un problema de xenofobia. Y no es así. No es así. Puede estar en desacuerdo con la política de la Unión Europea en materia de migración sin necesidad de ser xenófobo. Y yo pienso que en Europa hay mucho de eso. En segundo lugar, va a ser más difícil llevarse las fábricas a Inglaterra con el Brexit. Es interesante que la economía inglesa no se ha debilitado como se decía que se iba a debilitar, que se iba a desplomar, que iba a tener una crisis. Pero bueno, la libra se ha caído. Sí, pero no tanto. No tanto. Ha habido efectivamente una pequeña disminución y no tanto tiempo. Si ni ha caído tanto, ni ha caído tanto tiempo. De manera que los efectos que tiene para Inglaterra no son del todo negativos haber salido de ahí. Hay consecuencias desde luego para la Unión Europea. Incluso yo diría que no todas las consecuencias para la Unión Europea son negativas, aunque también las hay negativas. En primer lugar, se va a una economía muy grande. Es decir, Inglaterra es una de las 5 economías de la Unión Europea, de las 5 principales. Una economía rica que aporta recursos para las economías más pobres y que, lógicamente, esas economías menos desarrolladas se van a sentir la salida de Inglaterra, porque habrá menos recursos para repartirse entre ellas. En segundo lugar, la salida de Inglaterra va a facilitar algunas decisiones dentro de la Unión Europea. El famoso Tratado Transatlántico, donde Inglaterra era una de las defensoras principales y que es nada más y nada menos que un gran acuerdo entre las transnacionales europeas y las transnacionales norteamericanas para seguirle apretando el cuello a los obreros del mundo entero.
Ya estamos mirando algunas reacciones por parte de Francia y por parte de Alemania, incluso de los gobiernos de Francia y de Alemania, tendiente a frenar el proceso de aprobación del acuerdo con Estados Unidos. No se trata de que estos gobiernos no respondan también a los intereses del gran capital. El problema es que ellos están abocados a elecciones y saben que a nivel de pueblo ese tratado transatlántico no es popular. Por tanto, ellos tienen que jugar con las posibilidades y con las actitudes del electorado de sus respectivos países y están planteando que no quieren ese tratado, por lo menos de momento. Desde luego, están haciendo también una gran trampa, porque una parte de del capital transnacional norteamericano se mete en Europa a través de Canadá. Y ellos con Canadá sí firmaron el acuerdo. El acuerdo con Canadá no presenta oposición en Europa. No se le ha dado tanta información a los europeos sobre ese problema, no se ha tratado tanto en los medios, el que se ha tratado es el acuerdo con Estados Unidos, y el resultado de eso es que no hay una oposición tan fuerte dentro de la Unión Europea al tratado con Canadá. Y detrás de Canadá, pues entran o entrarán, lógicamente, no todos, pero sí una parte importante del capital transnacional norteamericano asentado en Canadá. Al interior de la UE, la salida de Inglaterra facilitará también algunas decisiones en materia de seguridad. Inglaterra ha sido la principal defensora dentro de la Unión Europea de los intereses de seguridad norteamericanos. En particular, de mantener a la Unión Europea como un bastión económico de la OTAN, pero que los problemas de seguridad estén dentro de la OTAN y no en la Unión Europea. Eso no corresponde con los intereses de la mayoría de los países europeos, que quieren tener su propia política de seguridad y que quieren tener su soberanía completa. Por tanto, el tema de la seguridad europea es un tema que se va a comenzar a mover. Y en ese sentido, tal vez podríamos ver nuevas dimensiones en las relaciones de Europa y Rusia. Lógicamente que la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el Brexit, tendrá también ciertas implicaciones incluso para nuestros países del lado de acá. Sí, en el caso particular de la región nuestra, América Latina, pues bueno, Inglaterra se quedaría fuera de todos los acuerdos que tenemos con la Unión Europea. Habrá que discutir nuevos acuerdos con Inglaterra y hacer nuevas decisiones en esa materia con Inglaterra. Ahora, profesor, se especula también de que esa posible salida, que bueno, todavía ni siquiera ha entrado en el proceso de desconexión de Gran Bretaña con la Unión Europea, pueden persistir muchos tratos de libre comercio, de libre intercambio de mercancías. O sea, eso quiere decir de que tampoco Europa va a dejar, por muchas de estas consecuencias que usted habla, dejar escapar a Gran Bretaña del todo, ¿no? Y no mantener estos lazos económicos. No, van a permanecer algunas cosas se van a mantener porque además son muchos los vínculos de Inglaterra con Europa. Ahora, yo quiero hacer un señalamiento, pero porque para saber lo que puede surgir de esta situación es importante saber lo que pasó antes. Es decir, Europa no se integra por primera vez. Es decir, desde Carlomagno, si ustedes cogen el mapa del imperio de Carlomagno y cogen el mapa del Sacro Imperio Germano Románico, van a ver que coincide casi literalmente con el mapa de la actual Unión Europea, exceptuando tal vez la península ibérica. Ese es el mismo territorio que ha estado integrado. Inglaterra nunca ha sido parte de él. Inglaterra siempre ha estado fuera de los problemas internos de Europa. Y eso no significa que no haya tenido una estrecha relación con Europa.
Yo pienso que eso es lo que va a suceder. Que se va a preservar, se va a repetir la historia. Se va a repetir. Bueno, no solamente Gran Bretaña es el gran dolor de cabeza, uno de los dolores de cabeza dentro de la Unión Europea. Yo quiero quizás volver a tomar algunos temas que hace algunos años estaban, vamos a decir, en titulares dentro de la prensa a nivel internacional. Grecia, bueno, Grecia se ha perdido de los medios, pareciera que en Grecia todo va bien, que con Grecia ya no hay problema, que salió de la crisis, sin embargo, para nada. Vamos a dedicar unos minutos a Grecia, vamos a ver primero este reportaje sobre la situación en ese país. Estamos de regreso para analizar ese tema. A esta conclusión llegó el Fondo Monetario Internacional tras analizar la situación del país altamente endeudado, y así lo ha divulgado en un informe este fin de semana. Pese a que desde Atenas han puesto en marcha las reformas exigidas por sus verdugos, la deuda sigue creciendo, lo que ratifica una vez más que la capacidad de la economía griega no está en sintonía con las ambiciosas medidas impuestas. El FMI lanza dardos a sus socios y asegura que el objetivo de los acreedores no es realista. La economía griega se agrava aún más con un dato de desempleo desalentador de 2 dígitos. No se puede librar de sus deudas, por lo que si realmente quieren el país consiga un crecimiento sostenible, es preciso volver a aliviar la carga de la deuda. Destacan que por el camino que van, Grecia jamás logrará conseguir un sólido superávit primario. El organismo que dirige Christine Lagarde habla para adelante y para atrás. Si bien reconoce que en los recortes no está la fórmula, el FMI le exige reducir las pensiones al considerar el sistema insostenible. Acaba con la alta morosidad con la hacienda pública. El organismo multilateral, que aún no decide si se sumará o no al tercer rescate, aseguró que aunque la reciente reforma de las pensiones, que redujo el gasto en 1% del PIB, es un paso bienvenido y difícil, se queda muy lejos de lo ideal en un sistema que consume un 11% del PIB, mientras la media en la zona euro es del 2,5%. Señala además que el gobierno debe impulsar reformas profundas y no confiar en recortes discrecionales, poner fin a lo que llamó generosas exenciones fiscales, que hace que más de la mitad de los asalariados no deban pagar impuestos. Ante esto, desde Grecia, el ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, saludó en un comunicado la visión del FMI sobre la deuda, pero recordó al FMI que la reforma del mercado laboral será debatida durante la segunda evaluación y que las pensiones y la tributación quedaron cerradas en la primera evaluación. Bueno, veíamos ahí el tema de Grecia, Luis Miguel, que ahora nuevamente los acreedores se van a reunir con el gobierno de Grecia. ¿Cuál es el panorama? Háblanos un poco también de la situación real que vive Grecia desde el punto de vista económico, que, bueno, como decía al principio, está perdido de los medios, ¿no? Sí, Oliver. En estos momentos está sucediendo en Grecia la segunda evaluación de los 4 organismos internacionales que están controlando el tema del rescate, ¿no? En Grecia, el FMI, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Había un tema que estaba mencionándose en ese reporte de Telesur que veíamos, y era el tema de las reformas laborales, ¿no? Y ese es un tema que se está debatiendo aquí ahora. Lo que se está discutiendo es el cumplimiento de esos más de 40 requisitos que imponen esos 4 organismos a Grecia para desembolsar otro tramo de rescate, que si mal no recuerdo sería el tercero, y que asciende a 6.100 millones de euros. Es lo que se está discutiendo esta semana. O sea, cómo se han cumplido esos requisitos que tienen que ver con reforma laboral, privatizaciones, gestión de la deuda y también ejecuciones hipotecarias. Y lo preocupante en este sentido es que vamos a decir que lo preocupante es la situación real, como tú decías, que hay en estos momentos en Europa. En 2008 había 28,1% de personas en la pobreza, en la exclusión social. Ahora mismo son 3,8 millones de griegos, el 35% de la población, los que están en ese tipo de condición. El paro, o sea, las personas en edad laboral, digamos el 23,4% de las personas en edad laboral no tienen empleo. Y esto ocasiona una serie de incomodidades y de situaciones sociales graves a las que no están acostumbrados los griegos. Por ejemplo, para un joven convivir con sus padres es algo que no se concibe en ese tipo de países como para nosotros es algo normal, ¿no? Para ellos no. Y entonces hay un sentimiento de frustración y también de descontento con el partido que está en el gobierno en estos momentos. O sea, es un partido de izquierda que está llevando a cabo medidas neoliberales que están sumiendo en el país en una condición social grave y que
digamos que las perspectivas de desarrollo todavía no se ven. El FMI dice que si se cumplen con todas esas exigencias que ellos están de alguna manera imponiendo en el país y que el gobierno está aceptando, quizás en el segundo semestre de 2017 comience a incrementarse el desarrollo económico, o sea, comience a crecer la economía y comience a bajar un poco el desempleo. Entonces, como te hablaba, esto de la reforma laboral es realmente preocupante porque ellos están buscando, están exigiendo que el país desarrolle medidas que cambien su estructura, o sea, medidas estructurales que no tengan vuelta atrás y que pongan al país en un camino que garantice que en un mediano o largo plazo ellos puedan recuperar el dinero que están invirtiendo allí. En este caso, la reforma laboral es algo que ellos están exigiendo que se permita la contratación muy flexible de los trabajadores. Y esto, la segunda parte de esto es que también se pueden despedir masivamente. Y con menos derechos, exactamente, con menos garantías, etc. los trabajadores. Entonces, esta es la situación que hay. A eso se suma que Grecia no tiene liquidez para pagar salarios. Hay una reducción del 40% de las pensiones, hay un aumento del 25% de los impuestos y eso pues lacera más, ¿no?, la situación que tiene Europa en estos momentos. Y eso, por supuesto, se complejiza mucho más con la situación que tienen desde el punto de vista migratorio. O sea, hoy mismo se rescataron 300 inmigrantes ilegales en las costas de Italia, Grecia. Siguen llegando inmigrantes a las islas de Grecia. Ellos tienen 60.000 migrantes dentro del país. Con esa situación económica, 60.000 inmigrantes, responsabilidad exactamente. Tremenda. Entonces, hay acuerdos con el resto del bloque de la Unión Europea para reubicar esas personas con las cuales Grecia no puede, ubicarlas, no puede brindarles atención porque son recursos que el gobierno no tiene. Hay, por ejemplo, en la isla de Lesbos hay 3 centros de acogida de refugiados con una capacidad para 1.000 personas cada uno y hay casi 7.000, o sea, más del doble de las personas que pueden convivir en esa situación. Y además la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo de aceptar los refugiados de Europa e Italia. Estamos hablando de ser entre 120.000 y 160.000 refugiados que han llegado a esos dos países y en septiembre de 2015 se acordó acoger en un periodo de 2 años esa cantidad de personas y hasta el momento ni 6.000 se han reubicado en el resto de los países. O sea que es una carga con la que tiene que llevar en sus hombros Grecia con una situación económica desastrosa. Bueno, y precisamente sobre ese tema, Leide, una información que ha salido hoy en la prensa y es que la Unión Europea está negociando con 5 países africanos claves en el tema migratorio para que frenen, por lo menos para que vigilen sus costas, para que acepten a los migrantes de regreso a cambio de asistencia técnica y cierta ayuda financiera. ¿De qué se trata este acuerdo? Y quizás la pregunta más compleja, ¿resolverá el problema? La primera pregunta o respuesta que hay que hacer a la pregunta, yo creo que eso no va a resolver el problema de los países africanos. Estamos hablando de Nigeria, Níger, Senegal, Mali, esencialmente porque son incentivos que ellos están ofreciendo para el comercio, las inversiones, para programas educacionales, buscando el compromiso de esos países africanos de que ellos reciban el 40% o más del 40% de los extranjeros en situación irregular en Europa. Están negociando para que regresen a África todos aquellos que ellos no quieren en el continente europeo. Esta es una iniciativa del primer ministro italiano, Matteo Renzi. En los últimos 6 meses a Italia han llegado más de 120.000 extranjeros. Hay que decir que el mar Mediterráneo se ha convertido en un verdadero cementerio. Dicen que el cementerio más grande del mundo. Más grande del mundo, un cementerio acuático. En el año pasado se registran más de 1 millón de personas que perdieron la vida en ese cementerio, en el mar Mediterráneo. Y están también los controles migratorios que le van a exigir a todos esos países que hagan sobre sus ciudadanos que están tratando de salir hacia las costas de Europa. Ahora, los problemas estructurales de África, del subdesarrollo, de la pobreza, de la marginación, no se van a poder resolver porque para eso hay que resolver y cambiar la estructura del orden internacional imperante, que es injusto. No, de hecho, dicen que hay comprometidos unos 900 millones de dólares, eso. Exactamente. Por Dios, para resolver los problemas nada más de esos 5 países africanos, eso es risible.
positivo, pero están los llamados incentivos negativos, porque esta es una acción de política exterior que yo saludo. Yo no estoy a favor de la Europa transnacional, estoy a favor de una Europa social o de una Unión Europea social, pero el hecho que también la Unión Europea busque una solución a la crisis migratoria creo que también es un paso positivo, y esta es una acción de política exterior de la Unión Europea. Hago una crítica, pero al mismo tiempo hago una valoración positiva, porque hasta el momento la acción no era coordinada. Esta es una acción coordinada, hasta el momento era una acción individual de algunos países europeos para enfrentar el problema de los refugiados y de los inmigrantes en situación irregular, y se estaban buscando situaciones o soluciones de cierre de frontera, la fortaleza europea. Y esto demuestra que están buscando una negociación. Podemos hacerle crítica por un lado, pero por otro lado es una acción que muestra que en las múltiples crisis de la Unión Europea, también la Unión Europea trata de moverse, de resolverla, para que estas situaciones no desemboquen en un conflicto violento. Por eso te decía que al inicio de la mesa tenía mi contradicción con el título de los conflictos o de una zona de conflicto, porque son múltiples crisis y al mismo tiempo hay ciertas reacciones de la Unión Europea, trata de moverse y buscar ciertas soluciones que no son soluciones para los países del sur, son soluciones de acuerdo a los intereses obvios de la Unión Europea y de las necesidades que tiene la Unión Europea de rectificar también. Pero hay que tomar en cuenta también que la Unión Europea ha buscado a veces soluciones bastante arbitrarias, militarizar el mar Mediterráneo, usar a Turquía como tapón, todo a través de dinero, de promesas y de dinero y de inversiones. Todo esto no descarta, por ejemplo, la posición de estímulos negativos. Por ejemplo, Alemania, Holanda y Dinamarca insisten que si estos países no cumplen con esos acuerdos y no toman controles fronterizos, etcétera, y no llevan a esas poblaciones irregulares en Europa hacia sus países, van a tomar medidas penales, van a penalizar a esos países. Es decir, está también el palo y la zanahoria. Claro. Por eso yo no creo totalmente en esto, pero se evidencia también un intento de acción coordinada de la política exterior de la Unión Europea, que la propia Federica Mogherini, representante para la política exterior europea, ha desmentido también que existan intenciones de, digamos, estímulos negativos bajo la visión que tiene Alemania, Holanda y Dinamarca. Bueno, estos son soluciones desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Paliativos? Sí, paliativos desde el punto de vista económico. Creo que por lo menos reconoce de que la migración está relacionada con el tema del subdesarrollo, de la pobreza, del hambre, de la situación en África, que no solamente es hacer del lado de acá, sino también hacer del lado de allá. Pero bueno, la guerra, porque no todo el mundo se va huyendo al hambre y a la miseria, hay quien le va huyendo a la guerra, el terrorismo. Estamos hablando del África subsahariana. Yo pienso que la situación más crítica son los países del Medio Oriente y el norte de África, y de donde proviene la crisis o una de las mayores amenazas que hoy tiene, o por lo menos toda la política exterior europea y sus diplomáticos y sus académicos mencionan, que es la amenaza del terrorismo, ¿no? Entonces todo eso, aunque en algunos de estos países hay organizaciones terroristas que ellos llaman fundamentalistas islámicos, yihadistas, etcétera, yo creo que el problema no se resuelve aquí. El problema viene de las guerras y de la participación de la Unión Europea en guerras en el Medio Oriente, en Siria, en Libia, en Afganistán, en Irak, etcétera. La mayor parte de esos inmigrantes y la crisis de refugiados proviene de allí. No se menciona Libia. Yo creo que el gran perdedor en todo esto era Libia. Es Libia, que fue un país estable, que fue un país con conquistas sociales, organizado. ¿Te das cuenta? Y no hay una palabra, y lo que encuentras en los cables es porque Libia es un país que está desestabilizado. Pero obvio, correcto. ¿Quién desestabilizó a Libia? Esa es la gran pregunta. Por eso yo pienso que de todo esto resulta risible, porque el gran perdedor ha sido un país que estaba organizado, que estaba estable. Bueno, creo que el miércoles pasado tuvimos una mesa redonda sobre Medio Oriente y salió de lo más interesante. La profesora Marielena lo comentaba aquí, un informe del Poder Legislativo británico sobre el tema Libia, y lo que salió fue tremendo, el papel que tuvo Francia, de los intereses que se movieron,
En fin, muy interesante. Vamos a ver si quizás en otro mesa redonda rescatamos ese tema y lo analizamos aquí. Gracias, profesor. Este jueves, en la Mesa Redonda, Arte y Pensamiento Joven, aniversario 30 de la Asociación Hermanos Saiz. De la historia y el presente de la Asociación Hermanos Saiz, de su labor de promoción y jerarquización del arte y la intelectualidad joven, se hablará este jueves en la Mesa Redonda, que transmitirán Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba, desde las 7 pasado meridiano. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, y quizás, por supuesto, en una hora de programa se nos queden temas importantes dentro de la situación actual de la Unión Europea, de Europa, pero creo que no puede faltar un análisis, profesor, de lo que sucede en Ucrania y sobre todo de esas relaciones de Europa con Rusia, que también forma parte de Europa. Y a propósito, bueno, las informaciones, hoy se reunieron los presidentes Vladimir Putin, el francés François Hollande, la canciller alemana Angela Merkel y también el presidente de Ucrania en lo que se llama el Cuarteto de Normandía, que, bueno, se reunió por última vez el 2 de octubre del 2015, hace casi un año. ¿Cómo lo valora usted? Es decir, el papel que juega Ucrania y sobre todo, ¿cómo valora el camino que están tomando esas relaciones entre Rusia y el resto de Europa? Bueno, el tema de Ucrania efectivamente es uno de los temas más complejos. No, que por cierto tiene un libro ahí que se llama Ucrania, de la revolución del Maidán a la guerra del Donbass. Bueno, desde que llegó aquí a la mesa le estoy mirando el libro, así que se lo voy a pedir para que me lo preste más adelante. Que acabo de recibir precisamente, que me mandaron los colegas de allá de España. Ucrania es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque el problema de Ucrania es ante todo un problema interno. La crisis de Ucrania es el resultado del fracaso de la élite ucraniana, un fracaso que es histórico. Es la tercera vez que esta élite fracasa en crear un proyecto que aglutine al pueblo en pos de un objetivo común. Y siempre ha salido dividido, porque la primera que se divide es la élite política de Ucrania. Entonces, no hay solución en Ucrania que pueda ser impuesta desde fuera. Esta es una solución que tiene que nacer dentro de Ucrania. Por eso los acuerdos de Minsk son violados constantemente. Por eso los acuerdos de Minsk son violados constantemente, porque los acuerdos de Minsk llenan los intereses de los factores externos interesados en la crisis ucraniana, pero no resuelven el problema de fondo de Ucrania. Y el problema, es decir, los actores internos ucranianos lo que han hecho es aprovechar para ganar tiempo, toda vez que ninguno está en posibilidad de ganar la contienda mediante la fuerza. Por tanto, el primer acuerdo de Minsk fracasó, que se habla del fracaso del acuerdo de Minsk, pero eso significa el fracaso de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, que fue la encargada de hacer que eso se cumpliera. Y ya hoy, pues prácticamente esa organización tiene sus observadores allí para no salir totalmente desprestigiada, pero el rumbo que han tomado las búsquedas de acuerdo es este formato de Normandía, que ha sustituido a la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Este formato yo diría que está también en crisis, entre otras razones porque por determinados motivos en un inicio había una cierta línea de comunicación entre Putin y Poroshenko, a pesar de la crisis, a pesar de la guerra. Esa situación ha cambiado y esa relación ha cambiado para peor. Es decir, hoy hay menos comunicación entre esos dos líderes que hace 6 meses. Y el formato de Normandía se reúne porque se están calentando las condiciones en Ucrania para un nuevo estallido de violencia. Tanto la parte gubernamental como la parte rebelde están preparando condiciones para irse nuevamente a las manos.
Y lógicamente en la Europa del siglo XXI eso no es prácticamente ni siquiera asimilable. Por tanto, hay que hacer algo por tratar de detener ese conflicto. Y depende en parte de lo que suceda en Ucrania, el empeoramiento o el mejoramiento de las relaciones entre Rusia y el resto de la Unión Europea, que son bastante tensas en cuanto a las sanciones, ¿o cree que tampoco es tan así? Sí, porque Europa no puede desentenderse de un conflicto que está en su territorio. Es decir, Europa tiene que buscar ahí una solución. Pero, a decir verdad, el factor aquí, yo diría que el muchacho malo de esta película se llama Estados Unidos, que es el único que gana con esta guerra. Europa pierde, Ucrania pierde, Rusia pierde. El único que gana con esta guerra es Estados Unidos. Y desde luego Estados Unidos está aprovechando esta situación para mejorar su situación y sus condiciones desde el punto de vista geopolítico. De lo que se trata en Ucrania es que una Ucrania metida dentro de la OTAN pone Moscú al alcance de los cohetes tácticos norteamericanos. Recuerden ustedes, y estamos en octubre, lo que sucedió cuando se pusieron cohetes que podían golpear desde Cuba el territorio norteamericano. Eso es lo que pasa. Bueno, un tema interesantísimo. Vamos a dejar quizás a la teleaudiencia motivada con este tema, con esa posible situación, ese panorama posible del que usted hablaba, para dar pie a otra mesa redonda sobre Europa y sobre la situación en Ucrania, que también es un tema que ha desaparecido de los medios y todo parece también que se ha ido resolviendo allí. Los medios se están concentrando en otros temas. Bueno, muchas gracias a mis tres panelistas en la noche de hoy por haber abordado este interesante tema de las situaciones que vive Europa. Muchas gracias a Luis Miguel, al doctor Leida, al doctor Juan Sánchez, y nosotros ya nos vamos con nuestras imágenes del día. Vamos a nuestra región, Argentina, una marcha de mujeres para protestar contra la violencia de género. Esas son nuestras imágenes del día. Nos vemos en una próxima mesa redonda. Muchas gracias por su atención.